Bien, pues buenas tardes o buenos días a la hora que nos puedan escuchar. Estamos en este canal que se dedica a darle la información de aquello que les pueda ayudar o nos pueda ayudar a todos para entender un poco más o apreciar mejor las lecturas que hagamos, ¿no? Esta vez nos encontramos con mi colega, el gran amigo José María Martínez Domingo, el profesor doctor José María Martínez, desde, desde España, la Universidad Rey Juan Carlos. Y esta vez creo, Chema, si me permites llamarte Chema, Sí, te, claro, te con los pusiste amigos. te pusiste el sombrero de investigador, de detective literario. Sí, sí. Bien, Como nos decía, vamos. decía un alumno mío que era un poco friki, decía que eso de investigar las autorías reales era como la versión pacífica de lo que haces tú, que es la novela negra, ¿no? Es encontrar a asesinos. Aquí no, no son asesinos, sino escritores que han escrito Escritores. obras que son Sí, famosas, pero bueno, las que desconocemos quién el autor y esto, ¿no? eso. Y te has dado la tarea precisamente de buscar la identidad de uno de los autores que quizás sea de los más importantes, más gordos, más fuertes que tenemos, de más peso, porque vamos a hablar del posible autor de esta obra que la conocemos como sin autor, un autor anónimo, ¿no? Nos estamos refiriendo a Lazarillo de Tormes, ¿no? Que han existido por ahí diferentes versiones de quienes pudieron haber sido los autores o el autor de este texto, pero hoy Chema nos tiene una información, datos muy fuertes, ¿no? Que indican alguna cosa, ¿no? Importante. Entonces, es lo que nos vamos a escuchar, más que entrevista, quizás sea una presentación de hecho, es un artículo que he escrito y me imagino que esta investigación sigue todavía, pero es de lo que nos va a hablar hoy Chema, José María Martínez. A ver, ¿nos puedes compartir algo, Chema? Sí, lo digo, sí. Cuando hacías la comparación con lo de los peces y las pescas, pues me acuerdo que a mí me gusta bastante la pesca, entonces siempre he soñado con pescar un pez espada. Yo creo que esta vez lo he conseguido. En lugar de pescar truchas y tal, me parece que esta vez es. Luego también, pues es divertido cómo llegué aquí, porque cuando estaba dando clases en Estados Unidos, en Texas, pues me tocaba explicar literatura peninsular, ¿no? Y casi siempre me tocaba hablar del Lazarillo. Entonces, era un poco desesperante para mí y para los alumnos, pues dar la lista de los 10 o 12 autores de posibles autores de Lazarillo. Además que cada año se añadía uno más, ¿no? Y dices, bueno, ya un poco por piedad con los alumnos, digo, tengo que a ver si algún día me encuentro a alguien que me dé la clave. Bueno, resulta que llego a España y como no había, era un programa que estaba empezando, pues también me tocó a mí también dar las clases del siglo de oro y era un poco lo mismo, ¿no? Otra vez Lazarillo, los autores. Y dije, no, ya no, ya voy a leer más sobre Lazarillo, a ver si puedo encontrar algo. Y en esto me encontré con un libro que es una novela en busca de un autor que encajó mucho con la lectura que yo estaba haciendo de Lazarillo, es de Mariano Calvo. Porque antes había leído otras propuestas sobre Alfonso de Valdés, por ejemplo, o sobre Diego Hurtado de Mendoza que no me convencían, porque había datos ahí que no me encajaban con mi lectura. Total, que empecé a meterme por ahí y me empezaban a encajar muchos datos, hasta que empecé, incluso hablé con el autor de ese libro y lo que hablé con él también me convenció, entonces me empecé a meter por ahí y he encontrado cosas que creo que sí que confirman que la autoría de Lazarillo es Juan de Valdés, ¿no? El autor de Cuando Lazarillo vale. es Juan de Valdés. Y entonces, como decías tú, es una investigación que está en marcha, pero ya ha salido un artículo en una revista importante especializada en Siglo de Oro, patrocinada por la Universidad de La Coruña en España. Luego también he hecho una presentación en un congreso, que es un poco lo que os voy a resumir ahora en la presentación que voy a hacer yo. Y sigo investigando cosas y siguen confirmándose los datos. Entonces, todavía faltan algunas cosas para cerrar esta hipótesis, pero me parece a mí que es solo cuestión de tiempo. Mm, Entonces, si quieres, si me das permiso, pues ya claro. empiezo a Comparte compartir la pantalla. pantalla, por Sí, supuesto, sí. vale, espera un momentito, a ver. Mm, vale. ¿Se Ya está viendo estamos. ya, Rodrigo? La vemos ahora, así es.
Vale, pues mira, este es el artículo, el primer artículo que he sacado sobre esto, con ese título y los códigos de la revista, la numeración de la revista, etcétera. Por si alguien lo quiere acceder, pues está ahí. Y ahora he visto hoy también que está en la base de datos de Dialnet, que es una de las bases de datos más importantes en España. Entonces ahí se puede descargar el artículo. Lleva ya como, en la página de la revista lleva 800 visitas, me parece, ya el artículo este, y unas 300 descargas. O sea que está bastante bien, porque es un artículo bastante reciente, o sea, es de septiembre, de mediados de septiembre. Yo lo voy a poner a incluir también en la descripción de este video para que los que nos Sí, escuchen. gracias, Rodrigo. O sea, es un poquitín más de un mes. Yo creo que está bastante bien. Vale, entonces en ese artículo, espera un momentín a ver, que no me, doy una lista, una serie de criterios o grupos de argumentos para decir que justifican por qué pienso yo que el autor es Juan de Valdés, ¿vale? Entonces, unos son biogeográficos, que significa que la biografía de Juan de Valdés coincide casi a la perfección con la geografía interna de la novela, porque Juan de Valdés vivió en Escalona, se vivió en Toledo también, es muy fácil que pasarse una temporada en Valladolid también, que aparece mencionado, en Salamanca también. Entonces, en el artículo voy mostrando, documentando todo eso, ¿no? Luego, aspectos ideológicos, porque siempre se ha dicho que el autor de Lazarillo era o erasmista, o alumbrado, o judeoconverso. Bueno, Juan de Valdés es las tres cosas. O sea, se carteó con Erasmo de Rotterdam, estuvo en el mundo de los alumbrados de Escalona y de otros lugares, y luego también era de origen judeoconverso. Su familia era judeoconversa. Vale, luego tenemos motivos editoriales. En algunas propuestas de otros autores se habla mucho de coincidencias léxicas, etcétera, etcétera, o de morfología, etcétera, ¿no? Pero sobre todo léxicas. Pero cuando se llega al momento de la conexión con la vida editorial del autor, del libro, perdón, hay como un vacío. Bueno, eso con Juan de Valdés no pasa, porque Juan de Valdés publicó una de sus obras en España con un editor de Alcalá que se llamaba Miguel de Guía. Eso es 1529. Bueno, los herederos de Miguel de Guía son los que publican una de las ediciones del Lazarillo, de las primeras conocidas, la de 1554. Y probablemente también estaba emparentado con otra de las editoriales que publicó el Lazarillo en 1554, que es con la de Burgos. Ahí no me acuerdo ahora el de Burgos, pero bueno, el caso es que también parece que hay conexiones ahí. Parece que era un familiar suyo el que llevaba la editorial de Burgos. Vale, luego lo otro son confirmaciones externas. Pongo ahí explícitas e implícitas porque las que conservamos hasta ahora, son las implícitas. Las explícitas son las que nos faltan. Pero luego puedo explicar por qué. O sea, explícitas son las que nos dicen que Juan de Valdés haya podido escribir el Lazarillo y que esos testimonios sean contemporáneos a Juan de Valdés. Implícitas sí que tenemos porque sí que hay muchos amigos de Juan de Valdés que nos dicen que era muy hábil contando chistes y contando historietas. Y el Lazarillo, en cierta manera, no solo eso, pero en gran manera sí, estructuralmente es una colección de historietas y de chistes. Entonces, son muchos datos, ¿no? Yo creo que nos faltan las explícitas, pero esto es por una razón muy sencilla, es que em, em, Juan de Valdés deja España en 1531. El libro no se publica seguramente por las vigilancias de la Inquisición, que ya había condenado o estaba vigilando a todo ese grupo de erasmistas y de alumbrados. Entonces, se va a Italia y allí debe perder contactos con los editores españoles. Entonces, el libro no aparece seguramente hasta 1553 y entonces por eso no hay testimonios del propio Juan de Valdés ni de sus amigos diciendo que él es el autor, porque el libro no se publica hasta después de su muerte. Él muere en 1541, ¿vale? Y luego, los aspectos literarios, que es lo que estoy ahora estudiando un poco más a fondo, son los libros que sabemos que leyó Juan de Valdés y que pueden tener, y de hecho tienen ecos en el Lazarillo. Por ejemplo, La Consolación de la Filosofía de Boecio, por ejemplo. Luego tenemos también ecos de la Celestina, tenemos también ecos seguramente de la Enquiridión y luego de Luciano, también, de Luciano de Samosata,
y me parece que esos, puede que haya alguno más, así de las 300 del Laberinto de Fortuna, de Juan de Mena. Entonces, de todo eso tenemos datos. Y luego también hay datos, por ejemplo, de motivos literarios concretos que aparecen en los textos de Juan de Valdés y que aparecen en el Lazarillo también. Un caso concreto, en el primer tratado del Lazarillo aparece menciones a los caballeros, a los caballos del Comendador de la Magdalena, que es una referencia que no aparece en otros escritores y que aparece pues ya digo, en el diálogo de la lengua de Juan de Valdés y en el Lazarillo. Pero lo que os voy a comentar aquí es sobre todo el último grupo, que es el de los criterios lingüísticos, ¿vale? No tanto de los léxicos, de los morfológicos un poquitín al final, sino el de los sintácticos. O sea, porque la sintaxis me parece a mí que es más, marca más el estilo de los escritores que lo que es propiamente el léxico y la morfología. Y más cuando lo que se ha hecho hasta ahora muchas veces ha sido buscar e identificar al autor por coincidencias de vocablos sueltos o de combinaciones, pero que al final son muy puntuales. Es un sintagma, por ejemplo, pero no es el conjunto de la frase. Entonces aquí me voy a fijar en el uso del polisíndeton y de las oraciones coordinadas copulativas en primer momento y en un segundo momento de la aparición de oraciones coordinadas principales y subordinadas en el corpus que os voy a marcar ahora, que es el corpus que he utilizado ha sido este, el Lazarillo, sobre todo el prólogo y el tratado tercero, de Juan de Valdés, el diálogo de la doctrina cristiana y el diálogo de la lengua, y de Alfonso de Valdés, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma y el diálogo de Mercurio y Caronte. Ahí si veis, en el diálogo, en Juan de Valdés y Alfonso de Valdés, he puesto las fechas de nacimiento entre interrogaciones. Y es que aquí hay un pequeño debate eh, entre los especialistas acerca de si estos hermanos eran gemelos o no. Entonces yo me inclino a pensar que sí, aunque no puedo cerrarlo porque hay algunos argumentos también de peso que no lo ratifican. Entonces, mm, todavía no se puede cerrar, pero me parece a mí que sí que son hermanos, por otras razones. Lo que pasa es que todavía no lo he confirmado, ¿no? Bien, aquí eso lo que tenéis ahí es eh, un texto sacado de Cervantes Virtual del Tratado Tercero del Lazarillo, que es el único momento en Lazarillo donde aparece ese formato, es decir, un diálogo largo entre Lazarillo y uno de sus amos. Y ese formato de diálogo es el de los diálogos renacentistas, donde hay alguien que pregunta y alguien que responde así con respuestas largas. Entonces, esto me hace pensar a mí que el autor de Lazarillo es un lector y quizá también un redactor o un autor de diálogos renacentistas. Perdón, Juan de Valdés pues tiene dos diálogos, su hermano tiene otros dos, pero ahora veremos que la balanza, según mi opinión, se inclina más hacia Juan que hacia Alfonso. Pero yo creo que este es un texto, una parte de Lazarillo que nos dice que el autor de Lazarillo conocía bien el género del diálogo renacentista. Bueno, vamos ya con estudios textuales o con reflejos textuales. Lo que tenéis ahí en blanco, perdón, en esa diapositiva, es marcado en amarillo las oraciones compuestas coordinadas copulativas, o sea, unidas por la conjunción y. Como veis, en el tratado 1 y en el tratado 3 aparecen muchas, casi una por línea. Me parece que el porcentaje es 2 cada 3 líneas o 4, perdón, 3 cada 4 líneas, una cosa así. Si ahora pasamos a Juan de Valdés, fijaos que tenemos prácticamente la misma proporción. ¿Vale? ¿Por qué pongo esto? Pues porque si pasamos a Alfonso de Valdés, la proporción cambia radicalmente. Ahí lo que tenemos son oraciones compuestas coordinadas o coordinadas yuxtapuestas, en fin, como se ve, estadísticamente no encaja el estilo de Alfonso de Valdés con el del autor de Lazarillo. No solo es ese texto el que tengo de Alfonso de Valdés, sino también otro más, ¿no? El diálogo de Mercurio y Caronte, y tenemos más o menos lo mismo. Lo mismo en esta otra obra de Alfonso de Valdés, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, lo mismo.
sea, no se puede comparar con la frecuencia con la que aparecían en Juan de Valdés. Y lo mismo en este. ¿Vale? He abundado un poco en Alfonso de Valdés porque ahora hay una teoría que da mucha importancia a Alfonso de Valdés y entonces a mí no me encaja, o sea, estilísticamente no me encaja. Y lo importante aquí es esto, o sea, que lo que va a dominar en la estilística de Alfonso de Valdés es lo que tenéis ahí marcado en azul, que son sobre todo frases principales o frases independientes sin subordinación y o frases yuxtapuestas coordinadas y mucha interrogación retórica, que es algo que no se da en el Lazarillo o de forma muy ocasional. Entonces, en ese sentido, y tampoco aparecen los diálogos de Juan de Valdés. Los diálogos de Juan de Valdés son mucho más espontáneos y mucho más informales, si quieres. Y entonces eso es lo que coincide también con los diálogos de Lazarillo. ¿Ok? Vale. Mm, entonces esto sería una especie de conclusión a esta primera parte, ¿vale? Donde tenemos casi la misma proporción de coordinadas copulativas y de polisíndeton en los textos de Lazarillo y en los textos de Juan de Valdés. Bien, vamos con las subordinadas. Esto quizá os pueda despistar un poco la cantidad de colores que aparece ahí, pero es que cuando me metí a hacer este estudio, los textos de Juan de Valdés y de Lazarillo, vi que necesitaba muchos colores para identificar la cantidad de subordinadas que me aparecían en un texto. Y ahora cuando vaya mostrando los ejemplos, lo que importa es que los que estáis viendo la presentación os fijéis sobre todo en el número de colores, o sea, no la extensión de los colores, sino el número, ¿vale? Porque algunas veces una oración subordinada pues es muy larga, entonces tenemos colores no rojos que ocupan mucho espacio, pero realmente no indican lo que es la jerarquización sintáctica, ¿vale? Entonces, vamos con el primer ejemplo. El lazarillo, mm, fijaos que hay bastantes colores, me parece que salen 7 u 8 colores en 8 líneas o en 7 líneas, que significa casi que es una subordinada por línea, es un número bastante alto. En rojo son las principales y en no rojo son las subordinadas, ¿vale? Si nos vamos ahora al tratado 3 del escudero, también tenemos algo parecido. Hay alguna más roja, pero si os fijáis en el total de colores, llegamos hasta las rosas claras o las blancas o las magentas, que son también el nivel 7 o nivel 8. ¿Vale? Luego, aquí pasamos a Juan de Valdés, ya dejamos el lazarillo y fijaos que el número de colores es más o menos el mismo. Tenemos el rosa claro, que es más o menos la referencia principal que he tomado yo. Eh, eso es en el diálogo de la doctrina cristiana. Si vamos a la otra muestra de esa obra de Valdés, también tenemos lo mismo, incluso más subordinadas. Y aquí otra, el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, lo mismo. Pero ahora pasamos a Alfonso de Valdés y fijaos lo que tenemos ahí. Tenemos en la primera parte, pues más o menos ese número de subordinadas, pero en ese párrafo ya según avanzamos, como que se ordena y empezamos a tener un número muchísimo menor de subordinadas. ¿Okay? Tenemos el color rojo de la principal dominante y el número total de colores en esas principales, alrededor de esas principales es mucho menor, salen 3 o 4 como mucho. Y se puede ver bien la diferencia entre la primera parte del texto de Alfonso de Valdés y la segunda. Fijaos en esta, ahí es incluso otro extremo, ahí solo tenemos principales, no hay ninguna subordinada, bueno, solo hay una, que es la que está en color naranja al comienzo. Las demás son todo coordinadas, ¿okay? Principales independientes unas de otras. Y enumeraciones también. O sea, aquí otro de los rasgos estilísticos que he visto es el de las enumeraciones. Las enumeraciones son bastante frecuentes en Alfonso de Valdés, perdón, y prácticamente inexistentes en el Lazarillo y en Juan de Valdés. Vale, fijaos también aquí lo mismo, ¿no? Colores al comienzo, pero luego desaparecen los colores al final. ¿Vale?
Aquí esto es otra muestra más clara de lo que estoy diciendo. Fijaos que hay muchos menos colores y lo que tenéis en rojo subrayado son enumeraciones, pero además enumeraciones bastante retóricas. En, en Juan de Valdés y en el Lazarillo, si hay enumeraciones, son enumeraciones bastante más breves y mucho menos retóricas, mucho más espontáneas, mucho más, sí, naturales, sí. Entonces, esto también indica que este nivel lingüístico es muy distinto en los dos grupos de escritores. Por un lado, don Juan de Valdés, por otro, el autor de Lazarillo, que coincidirían entre sí, y por otro lado, Alfonso de Valdés. Y aquí, un poco para concluir esta parte, fijaos, aquí tengo tres citas de los tres autores que he comentado ahora, o sea, el autor de Lazarillo, Juan de Valdés y el diálogo de la lengua. Fijaos la coincidencia tan casi total entre Lazarillo y Juan de Valdés y por el contrario la diferencia con Alfonso de Valdés. ¿Vale? El número de colores es lo que importa, ¿eh? Entonces esto me lleva a pensar que de nuevo, o sea, si hay un autor que se parece al autor de Lazarillo va a ser Juan de Valdés, no va a ser Alfonso de Valdés. Y esto me pasa también con otros autores que se han propuesto como autores de Lazarillo, que son, por ejemplo, Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. El autor de La Celestina, no veis la cantidad de colores que veíais en los dos primeros textos, y también Diego Hurtado de Mendoza. Diego Hurtado de Mendoza tampoco tiene esa abundancia de subordinadas, ¿vale? Entonces, la primera parte de las conclusiones, más o menos calculando un desvío de más o menos 0,12, tendríamos esto. Polisíndeton y coordinadas copulativas. En Lazarillo de Tormes nos saldrían un 0,87, en Juan de Valdés 0,75, que son números relativamente cercanos, o cifras relativamente cercanas, y en Alfonso de Valdés un 0,37, que es una cifra muy lejana de Lazarillo de Tormes. O sea, con tres, digamos, serían tres oraciones coordinadas copulativas en 8 líneas, más o menos, ¿vale? Si nos pasamos a la relación de subordinación, fijaos, lo mismo, tendríamos 7 subordinadas por 2 líneas más o menos en Lazarillo de Tormes, 8 subordinadas por 2 líneas en Lazarillo de Tormes y 4 subordinadas por cada 2 líneas en Alfonso de Valdés, que nos sale en una proporción de 0,28, 0,25, números muy próximos, y Alfonso de Valdés saltamos a 0,5. O sea que es una diferencia bastante clara. Luego, otros datos en esta misma línea que no son míos, sino que los he tomado, bueno, no son míos en parte, los he tomado de una tesis sobre los diminutivos en el siglo de oro. El diminutivo enico, en el Lazarillo de Tormes tenemos un 12,9%, en Juan de Valdés un 17,14% en el diálogo de la lengua, pero luego en otros autores que se han propuesto como autores de Lazarillo tenemos 1 y 0, o sea, quiero decir que son mucho más bajas, ¿no? 5, 6, 1 y 0. Hurtado de Mendoza, un 1, Alfonso de Valdés, 0. En los textos que sacaba de Cervantes Virtual. El diminutivo anillo, el Lázaro de Tormes, 63,41. Juan de Valdés, 57,14. El diminutivo en Huelo, 9,75. En el Lazarillo de Tormes, Juan de Valdés, 8,57. En el diálogo de la lengua. Como veis, son números muy cercanos. Entonces, como conclusión a esta parte, se puede decir que sintácticamente y morfológicamente son datos como muy, o sea, prácticamente nos confirman que Juan de Valdés es el autor de Lazarillo. Y no creo que haya muchos autores en los que vayamos a encontrar esas proporciones. Entonces ya, en la segunda parte de la conclusión es lo que yo llamo el semáforo de Lazarillo de Tormes y Juan de Valdés. O sea, tenemos ya ahí un grupo de criterios que yo creo que confirman realmente que Juan de Valdés es el autor de Lazarillo. Son los criterios que están al comienzo y por eso van en verde, porque ya digo que nos han dado la luz verde para esa afirmación, ¿no? Tendríamos un segundo grupo que va en naranja, que es el de los criterios editoriales, porque todavía hay que investigar un poquitín más en esto.
Pero vamos, yo los datos que he encontrado hasta ahora apuntan en esa misma dirección. Lo que pasa es que aquí pues no tenemos tiempo para hablar de ellos ahora, ¿no? Lo que nos sigue faltando es las confirmaciones externas explícitas, es decir, autores contemporáneos de Juan de Valdés que nos digan que él fue el que escribió el Lazarillo. Pero ya digo que aquí hay una limitación y es que el Lazarillo no apareció seguramente más que cuando Juan de Valdés estaba fallecido ya, que falleció en el 41, 1541, o cuando estaba fuera de España, que se fue en 1531. Entonces va a ser muy difícil encontrar eso porque es pedir confirmaciones externas sobre el manuscrito, no sobre el libro ya impreso, sino sobre el manuscrito. Y eso va a ser bastante difícil. Sí que hay un grupo de documentos, el que os decía antes, de los amigos de Juan de Valdés, que nos dicen que era muy hábil escribiendo chistes, historietas, y que sus amigos se los pedían. O sea, le pedían que les mandase cartas con chistes y con historietas. Entonces, no tenemos eso. Actualmente no lo hemos encontrado. Que no existan, pues yo eso tampoco me lo creo del todo, porque en esa línea de cartas, documentos no literarios se pueden encontrar. Y es un poco por donde estoy, mm, digámoslo así, encaminando otra de mis investigaciones, ¿no? Para acabar confirmando esto. Y yo creo que una vez confirmemos esto ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, que sería esta, es decir, publicar el Lazarillo de Tormes con ese nombre, Juan de Valdés, Lazarillo de Tormes. Y bueno, no sé cuánto tiempo podremos tardar en llegar a eso, pero yo creo que al paso que vamos puede ser menos de lo que realmente se puede sospechar. Y nada, Rodrigo, esto es lo que os quería comentar. Aquí tengo Sí. la última ya para daros las gracias a los que habéis, a ti, por supuesto, y a los que estén escuchando esta presentación, ¿vale? No, pues sin duda Y alguna nada, esto es. Entonces, si quieres, voy a dejar de compartir, a sí. ver cómo lo hago aquí. No, pues Para... claro que este tipo de investigación nos ayuda como lectores a hasta dar un cierre, ¿no? A esto que hemos leído por años, pero Sí, eh, porque yo creo que de hecho, una vez que esto se confirme, pues por un lado va a haber un auge de investigaciones sobre Juan claro, de Valdés, que realmente es un escritor, un pensador que necesita ser reivindicado. sí. Y por otro lado vamos a entender mucho mejor todas las intenciones de Lazarillo, las cuestiones estilísticas, en fin, todo, ¿no? Pues se va a cerrar un círculo ahí. Sí, se abre todo un mundo además de investigación Ujú, nuevo, ¿no? ujú. Así que muy bien por ti y por los que estén estudiando todo esto, ¿no? Te lo Sí. agradezco muchísimo. Ujú. Y obviamente le pedimos a los que nos escuchen, obviamente a los interesados en este género, ¿no? Que pues nos dejen sus preguntas o comentarios aquí en la parte de abajo de este video. Y voy a compartir también la información de esta investigación en la sección de la descripción del video. Chema, ¿algo más? No, no, muchas gracias a ti, Rodri, por darme esta oportunidad y muchas gracias a todos los que vean y comenten este vídeo, que siempre son los que dan más vida y más difusión a estas contribuciones a la historia de la literatura, ¿vale? Así que, Eso, pues así es. ujú. Gracias a todos por escucharnos y ya nos veremos pronto en otra charla más con otro Vale, Rodrigo, tema un o otra abrazo desde el cuestión. otro lado del océano. Eso, hasta luego, chocito. Hasta luego, Rodrigo.